Por si las moscas, hoy vamos a hablar de desabasto de medicamentos. Hace unos días una red de ciudadanos y de organizaciones lanzó un informe que se llama No al Huachicol, o sea, responde a la iniciativa No al Huachicoleo de medicamentos. Y para hablar de estos temas se encuentran tres integrantes de esta red de organizaciones. Nos acompaña Luis F. Fernández de Nosotros, nos acompaña Janet Oropesa de Fundar y nos acompaña también Luis Adrián Quirós de Viviendo con VIH, de personas viviendo con VIH del IMSS. ¿Por qué no comenzamos a hablar de la propia iniciativa No al Huachicoleo, de medicamentos, obviamente? Sí, muchísimas gracias. Mira, esta iniciativa que fue justamente de Nosotros y Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS y a la que muchos otros nos sumamos, lo que busca es que las personas puedan denunciar cuando no reciben un medicamento, cuando su receta no está surtida completamente. Y eso se hace a través de diversos canales. Uno de ellos es una plataforma que está en internet, se puede hacer a través de una línea telefónica o las redes sociales. Y lo que se busca es generar un espacio de confianza donde las personas puedan denunciar estos casos para poder generar también patrones de desabasto, ¿no? Saber dónde está faltando el medicamento en tiempo real, y esa información es muy valiosa para poder exigir los derechos de las personas. Luis Adrián, ustedes llevan no 4 meses, sino 7 años. Llevamos 16 años vigilando la entrega oportuna. 16 años. Vigilando la entrega oportuna de medicamentos en el Seguro Social, y justamente lo que ha venido pasando es que en VIH sí hemos avanzado mucho para garantizar la entrega oportuna de medicamentos, porque hay algo esencial que está nuestra vida de por medio. Si no tomamos alguno de esos fármacos, podemos generar resistencia y el virus puede empezarse a replicar. Claro. Por eso es sumamente importante. Y esta iniciativa que aporta, digamos, a los esfuerzos que ustedes estaban haciendo. Aporta empezar a visibilizar que no nada más las personas con VIH tenemos desabasto. Digo, lo que nosotros logramos hacer en el caso del Seguro Social fue incidir al 100% en políticas públicas, donde hoy en día lo primero que se compra son medicamentos para VIH, lo primero que se distribuye son los medicamentos para VIH, porque saben que de alguna manera va a haber una reacción. Y logramos también de alguna manera que se ponga en el escenario público el tema de las compras rápidas. Con otros padecimientos lo que nosotros veníamos observando es que justo pasaba este proceso de no hay, ven mañana, llama por teléfono, y aquí te podías pasar 6 meses sin que la persona primero te contestara el teléfono o se hiciera algo. Y sí empezaban a generar redes de corrupción porque el medicamento te lo trataban de vender por fuera, afuera de las farmacias, y no nada más hablo del seguro, hablo de todo el Sistema Nacional de Salud, o muchas veces la gente busca dónde comprar el medicamento más barato, que normalmente no es ni seguro ni eficaz, porque puede ser apócrifo. Sí, allá está tianguis de medicamentos. Allá en Guadalajara hay ¿no? todas unas calles que venden y compran medicamentos, tanto muestras médicas como medicamentos apócrifos. Exacto. ¿Cuál es el resultado de estos 4 meses de esta iniciativa? Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Te cuento un poco lo que hemos logrado al momento. Lanzamos la iniciativa, la arrancamos, digamos, con la experiencia de Luis Adrián de 16 años, con la experiencia de Fundar, haciendo investigación, análisis. Hicimos una convocatoria con distintos colectivos para poder para poder identificar los casos de desabasto y las causas sobre todo. Las causas se dan por 2 razones, que es ineficiencia o corrupción. Lo que quisimos tener primero es la información precisa del desabasto. ¿Qué nos falta? ¿En qué lugares del país está faltando? ¿En qué clínicas en específico falta en los medicamentos? Y una vez que identifiquemos cuáles son y las razones por las que falta, poder compartir esa información a las autoridades. Presentamos esto después en el contexto del huachicol de combustible. Es que, bueno, de ahí justo surge, porque el presidente a finales de diciembre expone él el caso en donde dice vamos a terminar con el combustible, con el huachicoleo de combustible, y nuestra respuesta después de un par de reuniones fue no es el caso más grave, esto te impide la movilidad,
pero el huachicoleo de medicamentos, en donde se lo están robando, en donde no lo entregan, está generando muertes en el país. Sí. Y es más importante tener el huachicoleo de medicamentos. Y de ahí empezó a surgir una discusión pública y lo expresa públicamente el 15 de enero de este año. A partir de ahí arrancamos con la planeación del proyecto y lo presentamos, digamos, hicimos una primera prueba con la plataforma en febrero y marzo de este año y la lanzamos públicamente en mayo. Del mayo a la fecha, las personas han confiado mucho en nosotros. O sea, es una plataforma donde las personas pueden denunciar Exacto. el desabasto. Desarrollamos una plataforma en donde pueden registrar el nombre de manera anónima, si deciden no ponerlo, también pueden hacer el reporte, la clínica, el medicamento, el padecimiento y hasta ahí. Y un correo electrónico si quieren que podamos establecer contacto. Las personas confían porque saben que a través de esta plataforma no hay una represalia directa. Y lo que hacemos nosotros en realidad como colectivo es tomar esa información y entregarla a las autoridades con la expectativa de que respondan. En estos 4 meses hemos recibido alrededor de 912 casos. Y hemos logrado integrar una comunidad de casi 21,000 personas. Esas 21,000 personas están en distintas redes, en distintos espacios y sabemos que en su mayoría son pacientes, familiares de pacientes o personal de salud. Y estas personas nos reportaron con un nivel de detalle 912 casos, de los cuales reportamos, tenemos información de la mayoría de los casos se presenta para la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz y Chihuahua, en ese orden. Tenemos identificados qué medicamentos fallan, que están relacionados también con las enfermedades de mayor incidencia en el país. La mayoría son reportes de falta de medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la diabetes. Y nos sorprendieron 2, que son medicamentos que si faltan, ponen en riesgo la vida de las personas, que es en tercer nivel de incidencia fue cáncer, con el 8% del total de casos, y el 7% de casos de VIH. El quinto caso, que también es muy grave, fue de fallo renal. Y lo que nos dimos cuenta es que es de un medicamento que si no se suministra a las personas, reduce la posibilidad de que los trasplantes sean, de que el trasplante del órgano pueda ser pues bien recibido por el cuerpo que lo recibe. Lo que hace el tacrolimus es justamente mantener el sistema inmunológico bajo para que no haya un rechazo, pero también lo utilizan para personas con diversos tipos de daño renal. Entonces, no nada más está enfocado en un tema, que son las personas que tienen trasplante de riñón o de hígado, sino también con las personas que tienen algún tipo de daño renal un poco más severo. Entonces, literalmente estamos hablando de una población sumamente compleja, que si no se le atiende con el medicamento en tiempo y forma, vas a generar un rechazo, lo cual al sistema de salud le garantiza una elevación de costos inmensos, pero lo más importante, que pones en riesgo la vida de la persona y obviamente el trasplante. Claro. Pues quería hacerles una pregunta, pero la pueden responder después del corte, y es, entiendo por qué Luis Adrián está desde hace 17 años organizando esto, pero quería preguntarles por qué Fundar y nosotros se han metido también en este tema. Nos vamos a un corte y regresando nos contestarán esta pregunta. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando de desabasto de medicamentos. Yo soy Guillermo Sorno, ustedes están en Canal 22 y antes del corte les hacía una pregunta algo provocadora a los miembros de Fundar y Todes sobre su interés en participar en este asunto de desabasto. Muchísimas gracias. Mira, yo soy de Fundar, una organización de la sociedad civil que tenemos 20 años de trabajo ya, y nosotros, algunos de los temas que trabajamos son transparencia, rendición de cuentas y, bueno, combate a la corrupción. Y todo eso lo hacemos desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, para nosotros es importante saber qué decisiones está tomando el gobierno, ¿no? Por qué las toma, bajo qué criterios, y también saber si el dinero se está ocupando de la manera más eficiente posible, ¿no? Entonces, monitoreamos las políticas públicas, los recursos públicos, y nos parece, bueno, digamos con tu pregunta provocadora,
que el desabasto no es algo nuevo, creo que también eso es algo que es muy importante decir, o sea, en todo el debate que ha habido estos meses respecto a que, ¿por qué ahora y no antes? ¿No? Y creo que ahí es muy importante señalar que el desabasto no es nuevo, sin embargo consideramos que es momento de que termine, ¿no? Y queremos aprovechar esta iniciativa del propio presidente para movilizar a los ciudadanos y exigir que el desabasto termine, ¿no? Porque como señalaba Luis Adrián muy bien, los medicamentos son para las personas con algún padecimiento como el oxígeno, ¿no? Si no lo tenemos, pues se pone en riesgo nuestra vida, ¿no? Entonces creemos que es momento ya de terminar con el desabasto. ¿Y de parte de nosotros? Nosotros es un movimiento de exigencia colectiva de derechos. Ajá. Lo que hacemos es trabajar con distintos grupos alrededor del país para poder exigir nuestros derechos a partir de las leyes e instituciones que ya tenemos. Desde el origen planteamos la agenda del desabasto de medicamentos, con la idea en positivo, de buscar la idea de medicinas para todos y poder encontrar las distintas vías para empujar esta iniciativa. Justo en el planteamiento de esta iniciativa es cuando compartimos con Luis Adrián cuáles eran los principales problemas que enfrentaban los grupos de pacientes. Una de las ideas de los grupos de pacientes es que están dispersos en todo el territorio y la capacidad de organización de estos grupos se diluye en la medida en la que están dispersos en el territorio, y no solo eso, sino por subsistemas de salud, y no solo eso, sino por distintas enfermedades que son o padecimientos que son las personas que requieren medicamentos específicos. Hay algunos que tienen menor probabilidad de organizarse, por ejemplo, las enfermedades cuyos medicamentos son muy baratos para comprar, ¿no? Entonces pensemos alguna hipertensión que pueden salir a comprarlo a la farmacia y no necesariamente lo reportan, pero incrementa el gasto del bolsillo considerablemente. Y la persona tal vez no tenga una intención o una necesidad inmediata de organizarse. Contra los distintos grupos con enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades que requieren el medicamento forzosamente, como VIH, como cáncer, como hepatitis C u otros, que obligan o que incentivan aún más la organización. Nosotros tiene metodologías de organización comunitaria, metodologías para la exigencia, es lo que hacemos. Okay. Trabajamos con grupos de pacientes, con grupos de damnificados de la reconstrucción, con trabajadores del hogar y otras agendas para poder combatir desigualdad, que es nuestro objetivo. Y yo le añadiría que desafortunadamente en muchos de los contextos de las enfermedades, en el caso de VIH hay algo que se llama estigma y discriminación, y que justo las personas no reportan no porque no quieren reportar, sino por el temor a ser visibles. Entonces, el problema del estigma y discriminación hemos visto también que es transversal a muchos otros padecimientos, y entonces el ser humano cuando se siente vulnerable o reafirma que está enfermo, es un síndrome de debilidad, por lo cual muchas veces prefiere quedarse callado que poder avanzar o hacer público su diagnóstico. No nada más de VIH, que tiene una característica muy específica, sino de otros padecimientos. Y al final del día, también la gente crea una confianza de alguna manera entre los servidores públicos que le dicen, venga mañana, llame por teléfono, que eso nunca sucede, ¿no? Porque el teléfono está descolgado, además. Entonces, generamos realmente como un caldo de cultivo perfecto para que el desabasto siga ocurriendo después de muchos años. ¿El desabasto se ha agravado con esta administración y los recortes? A ver, yo creo que no se ha agravado, pero como dice Luis, se puso en el centro. Nosotros lo hemos venido reportando desde hace 3 sexenios. Ajá. Y hemos estado diciendo, insistiendo, el sexenio pasado se logró tener indicadores en el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente para desabasto de medicamentos. Pero cada sexenio es exactamente lo mismo. Cuando sale el presidente a anunciar que va a haber una manera distinta de hacer las compras, dijimos, pues aquí somos. Y justamente es cuando empezamos a trabajar más en este proceso de qué se podía hacer con nosotros y con otros aliados, con Fundar y demás, y de repente hay un gran tema que es cómo cambia el escenario de la compra de medicamentos hoy en día el gobierno federal. Lo dejan de hacer las instituciones, en el caso de VIH lo hacía el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH, SENCIDA, le quitan este mandato, lo empieza a hacer Hacienda, y en esta curva de aprendizaje hay un problema muy grande que afectó a más de 100,000 personas que viven con VIH y que se atienden en el Seguro Popular. Exacto. Ojo, por la curva de aprendizaje. Y de ahí hubo todo un proceso entre que sí era, que no era, y al final del día tuvimos que reactivar la movilización ciudadana en VIH, tuvimos que volver a salir a las calles, porque justamente en este estire y afloje, si había o no había, quién era el culpable o no, lo que decíamos es que no es posible que tengamos que volver a salir a las calles. Digo, yo soy un simple paciente que qué tendría que saber yo de desabasto, de
del procesos la cadena administrativos, de la cadena de productiva. distribución, Ajá. de presupuesto, de ver dónde está. O sea, y al final del día tenemos que meternos porque está nuestra vida de por medio. Y tenemos que hacernos expertos para que no nos vuelvan a contar o dar a tole con el dedo. Claro. ¿Quién más forma parte de esta red? En la red están varias organizaciones. Está Juntos contra el Cáncer, Ajá. que aglutina 60 Que organizaciones. es también de una combate. organización muy Es una ya red, de mucho esa tiene tiempo, mucha ¿no? presencia, es una red de organizaciones. Son casi 60 que están distribuidas en todo el país, todas concentradas en temas de atención a cáncer. Está la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, que también es parte, la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, y está la red de derechohabientes, la red de acceso. personas viviendo con VIH, que está concentrada sobre todo en la Ciudad de México, y la red de acceso, que aglutina, Luis Adrián es también cofundador, que no sé si son alrededor de 18 organizaciones. Son 18 organizaciones de diferentes padecimientos, que muchas de ellas tienen filiales en todo el país. Entonces, lo que ha venido a hacer ha sido que ha sido una conformación muy interesante de diferentes colectivos de organizaciones de padecimientos del área académica, como en el caso de Fundar, y de otros más que se están queriendo sumar, para poder realmente empezar a visibilizar que no solo es VIH el problema, sino que hay un cúmulo de enfermedades, yo diría que todas, y que no importa por el costo barato del medicamento, sino porque sí o sí va a tener una afección en la persona, pero sobre todo en las finanzas de las instituciones, porque al no darle un medicamento para una persona que viva con hipertensión, lo que vas a generar después es un daño al corazón, que se va a incrementar el costo sustancialmente. ¿Cómo estamos en el tema de incidencia? Es decir, ¿se sientan con ustedes las autoridades, los consultan, no los consultan, los ignoran? Tuvimos hasta el momento, hemos tenido un par de reuniones ya con autoridades. Nos reunimos con la Secretaría de Función Pública, específicamente con el área que ha creado la plataforma de alertadores. ¿Para qué? Para poder denunciar los casos de corrupción y para poder acompañar los casos de corrupción. La petición con Función Pública no fue solamente relacionada con esta institución, sino que nos ayuden a integrar al resto de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, para que cuando identifiquemos un caso, si ese caso requiere que se construya con evidencia suficiente y tenga una salida penal, pues que pueda entrar la Fiscalía Anticorrupción. Si identificamos casos en donde no estamos convencidos o seguros que está detrás, que pueda entrar la Auditoría Superior de la Federación a explorar explorar las distintas los distintos insumos, gastos, costos, lo que sea que implique a algunas instituciones. Entonces, hemos tenido esta reunión con ellos, se han mostrado bastante abiertos para tener esta conversación, y lo mismo con la Secretaría de Salud. Tuvimos una reunión con el subsecretario Hugo López-Gatell para poder presentarle esta iniciativa, para poder explicarle en realidad la expectativa de esta iniciativa no es solamente reportar los casos, no es suficiente. Lo que queremos es que las autoridades lo tomen y que pueda servir para resolver los problemas de desabasto o los problemas que originan el desabasto. Si ellos tienen información precisa, y te pongo un ejemplo que nos llamó mucho la atención, sin mencionar el medicamento, hay un medicamento que se utiliza para el cáncer gástrico y la leucemia. Y en un lapso de una semana y media empezamos a recibir reportes de distintas partes del país y nos llamó la atención, evidentemente. Y es un patrón que no habían identificado las autoridades. Lo entregamos a las autoridades con la expectativa de que resuelvan. ¿Por qué? Porque si no reciben el medicamento, esas personas se ponen en riesgo la vida. Entonces, al momento está esa alianza, queremos concretarla y estamos invitando a organismos internacionales, estamos invitando a otras organizaciones a que se sumen para que podamos establecer un objetivo de mediano o largo plazo. Mediano plazo pensando antes de que termine el sexenio, pero pensando que para el 2024 logremos lo que ya estableció el presidente en su Plan Nacional de Desarrollo, y es el abasto de medicamentos o medicinas 100%. Para todos al 100%. Luis, vámonos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Por si las moscas. Estamos hablando de desabasto de alimentos. Janet, de medicamentos, perdón. Janet, te quería preguntar sobre lo que traen ustedes sobre condonación de impuestos y me decías la parte del gasto, sí. Bueno, mira, nosotros nos parece que esta iniciativa aporta mucho.
porque, como decimos, el desabasto no es nuevo y muchas de sus causas vienen de décadas atrás, ¿no? Entonces, una parte de lo que nosotros hemos identificado, y mucho con información de la Auditoría Superior de la Federación, que es una institución que hace muy buenos reportes, la verdad, es que hay problemas en la ejecución de los recursos, ¿no? Una parte importante digamos, que impacta el abasto de medicamentos es obviamente que hay recursos que están mal ejercidos, ¿no? Entonces, nada más como por ponerte un ejemplo, ¿no? Del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud, que es lo que va a las entidades para los servicios de salud de la población abierta, ¿no? O sea, las personas que no tienen algún otro sistema de salud. En el informe de la cuenta pública del año pasado se identificaron 5,000 millones de pesos que no están explicados, ¿no? Que los estados no los han podido comprobar y que están observados, ¿no? Entonces, una de las cosas que más nos preocupaba, que justamente los estados más pobres, o sea, Chiapas y Oaxaca, son los que tienen los mayores, más de 1,000 millones cada uno de estos estados, ¿no? Sin comprobar. Entonces, creemos que una parte del problema es empezarnos a meter en eso que tú decías de la incidencia, que se mejore ese dinero, ¿no? El control de esos recursos. Y la otra parte, bueno, que Fundar estos días ha estado trabajando, de acuerdo a un litigio que tuvimos, fue la parte de las condonaciones fiscales, ¿no? Entonces, antes de 2015 esa información no era pública por el secreto fiscal, pero ahora ya se puede conocer, ¿no? Entonces, por medio de un litigio obtuvimos esa información, esa base de datos, y más o menos 6 de las principales farmacéuticas y la principal distribuidora de medicamentos obtuvieron condonaciones fiscales por más de 7,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, una parte de lo que decíamos es, ese dinero es dinero que dejó de entrar al Estado, ¿no? Estado mexicano, que pudo haberse utilizado para el abasto de medicamentos, ¿no? Y no es el primer sexenio, ¿no? No, digo, ojo, esta información es de sexenios pasados. Aquí lo importante es, y te pongo un ejemplo, en el sexenio pasado del expresidente Peña Nieto, hubo un recorte presupuestal de más de 45,000 millones de pesos. ¿Qué hubiera pasado? Y yo sé que lo hubiera no existe, pero pongámoslo hipotéticamente, si ese dinero con esas condonaciones fiscales no se hubieran dado. Y pongo uno adicional. Si se hubieran utilizado los 3 impuestos de los IEPS, que son impuestos de servicios destinados a salud, que son bebidas azucaradas, tabaco y alcohol, si hubieran destinados directamente a la salud, creo que no estuviéramos en este pozo tan complejo que hoy en día estamos en garantizar medicamentos gratuitos para todos, y garantizar el abasto de medicamentos para todas las personas. Entonces, ¿qué queremos? Que esto no vuelva a ocurrir. O sea, ya tenemos la información por un lado, tenemos cuánto se recortó el sexenio pasado, tenemos que hoy en día no se utilizan los impuestos que fueron diseñados específicamente para combatir ciertas enfermedades, y sobre todo, el sexenio pasado, 2 años antes, se lanzó una alerta epidemiológica por un gran problema que era la diabetes mellitus tipo 2. Teniendo un impuesto que garantizaba la atención de todas estas personas, nunca fue utilizado. Nosotros en su momento nos reunimos con la Secretaría de Hacienda y lo que nos dijo es, este impuesto no se va para salud, sino se va a la gran bolsa. Entonces, creo que hoy en día, con este escenario, sí es hacer un llamado desde el presidente de la República a los legisladores y a los diferentes funcionarios para empezar realmente a hacer una gran incidencia entre todos para mejorar la salud de este país. Estamos convencidos que se puede lograr, sí. Ya hay información, ya sabemos lo que pasó, ¿cómo le entramos ahora sí? Déjame sumar una idea a esto, y es, esta información de los sexenios previos nos sirve para no repetir los mismos errores. Okay. Lo que mencionó Luis Adrián de los recortes presupuestales también nos sirven para entender cuántos recursos necesitamos. Si pensamos que el objetivo, el Plan Nacional de Desarrollo, es garantizar medicinas para todos antes de que termine el sexenio, algo que sí tiene que estar sobre la mesa es una política fiscal o una reforma fiscal que cambie, porque una reforma fiscal es lo que vamos a requerir para poder garantizar los recursos necesarios para el acceso a medicamentos y servicios de salud para todas las personas que lo requieren. Eso, con las condiciones estructurales que tenemos hoy, una política de austeridad puede generar un vacío mayor o complicaciones en la implementación a secas, pero que lo tengamos presente. Un gobierno izquierda espera que el Estado crezca en términos de capacidades para proveer bienes y servicios públicos. Y lo que esperamos de esta administración es que logre ese avance. Y si pensamos en la mejor forma de hacerlo es entender que estas condonaciones no sucedan de esta forma y que esos recursos se destinen para la compra de medicamentos o para enfermedades específicas que lo requieran y para la atención en general. Muy bien. Y yo pondría todavía un dato adicional. Estamos ahorita en la gran discusión
del Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar, del INSABI. Justo, ¿cómo le tenemos que hacer para mejorar estos errores que también ya lo mencionaba Janet del Seguro Popular, de cómo se venían los reembolsos en este proceso y que era la gran caja chica para muchos gobiernos? Ahora, con la entrada del INSABI, con estas discusiones, ¿cómo mejoramos todo este proceso para realmente garantizar un instituto que garantice la salud de las personas que no cuentan con seguridad social? Y cómo ya le entramos de verdad a dejar este proceso de discriminación de que unos sí y otros no, para garantizar que todas las personas tengan medicamentos, atención médica gratuita, bueno, que lo pagamos a través de nuestros impuestos, y poder garantizar realmente una nueva estructura del Sistema Nacional de Salud. Perfecto. Para terminar y brevemente, la plataforma donde se consulta, cómo se pueden hacer las denuncias, cómo funciona. Es huachicoldemedicinas.org. Ahí van a encontrar 2 formularios. Un formulario para que puedan denunciar casos de corrupción. Si eres una persona que no le entregaron el medicamento y tienes información de por qué falta, que esté relacionado con un caso de corrupción, compártenos con la mayor evidencia posible. Si eres un personal de salud, en esa misma plataforma pueden reportarse, puede reportar de manera anónima. Si eres un paciente que no recibió el medicamento, hay un segundo formulario en donde pueden poner el padecimiento, el medicamento, la clínica, y esa información la integramos recurrentemente. Intentamos que sea al menos una vez al mes o una vez cada 2 meses para entregarla a las autoridades y que con eso podamos resolver en colectivo los casos de desabasto, y al menos que la siguiente persona que llegue pueda tener acceso a ese medicamento. ¿Qué hacen con los casos de corrupción? Es decir, estamos trabajando. Se denuncian, Justo, depende de la información. Se llevan al Ministerio Público. Son casos complejos en general, Guillermo, y tenemos que asegurar que exista la evidencia, que esté verificada y que podamos tener el canal adecuado con las autoridades para poder avanzar. Lo primero que hacemos es garantizar la protección de la persona, que es para evitar el mayor riesgo posible. Y construir el caso, porque eso es sumamente importante. Y eso nos puede llevar varias semanas, y con eso no quiere decir que no estemos trabajando. ¿Y ustedes lo hacen? Sí, si no tenemos esta evidencia y si no realmente empezamos a jalar el hilo para ver dónde empieza el problema y poder garantizar la información que se tenga que generar y poder llevar este caso plenamente documentado, no tenemos caso. Entonces, es un tema en el que estamos hoy en día trabajando justo para empezar a tener algunas sorpresas por ahí. Bueno, sí, también nada más decir, existe la página de Facebook y Twitter, Cero Desabasto. También hay una línea telefónica, entonces se puede reportar por todas estas vías, ¿no? Facebook, Twitter y una línea telefónica. Y adicionalmente tenemos un proceso donde también está en la página de Huachicol, que es cuando las personas deciden ir más allá y hacer gestión para medicamentos de alta especialidad, que se llama medicamentoya.org. Y lo que hacemos nosotros es ayudarle a la persona a hacer la gestión con las instituciones en la seguridad social para medicamentos de alta especialidad. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Les quiero agradecer muchísimo su presencia aquí en Por Si las Moscas. Luis, Janet, Luis, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Y nosotros tenemos una cita el próximo sábado aquí en Canal 22.